Devil May Cry 3 apareció a la venta a comienzos de 2005. Y lo hecho por Capcom en ese juego, lo hecho por Capcom en su banda sonora, deja en claro que las propuestas, si son jugadas, claro, pueden ser fracasos estrepitosos, como pueden ser éxitos que trascienden el paso del tiempo. The Devil's Never Cry no es una canción, es una declaración de principios. Esto va a ser adolescente, esto va a ser tonto, esto va a ser rock. Y aquí estamos, 20 años después, hablando de ella. Esto es una edición especial de Traxylvania con una pista que con pequeños cambios y ediciones la creó quien les habla. Esto es Devil's Never Cry en Traxylvania. Porque 20 años no es nada. Lo sucio del ruido. Lo directo, no. A mí siempre me gusta hablar en las bandas sonoras de el sentido de amenaza. Pero notamos en el tono del vocalista, en el estilo de la instrumentación. El resto debería sentirse amedrentado. Nosotros somos la amenaza. El juego entre sonidos de estilo industrial, con rock, con sintetizadores, hasta con un poco de scratching ahí en medio. La carraspera del vocalista. El juego también de estilos. No siempre está enojado, no siempre es frontal. Ahora, se nota que bajó un poco las revoluciones. Esta transición. ¡Ah! Cuestionando, desafiante. La canción tiene un montón de capas. Y cómo vas jugando con ellas, a veces sacando unas, a veces colocándolas todas al mismo tiempo. Lo intrincado del uso de los sintetizadores, no son ruidos repetidos. ¡Oh! ¡Está subido! Se nota que quizás no ha estado casi adolescente, pero hay rabia contenida que... Esta pasada me encanta. Ahora pasa de un tono desafiante a un tono sobrado. Y de a poco las cuerdas y la batería comienzan a complementar esta... que pasa de rabia como a una calmada pero ascendente decisión de desafío. Y siguen sumándose capas. Incluso a modo de ecos ahora. Oh.
Oh yeah. Oye, esa subida de voz. Oh. Cuando uno ya creía que la canción había presentado todo lo que podía ofrecer, mucho sintetizador, el rock queda un poco atrás, una voz armoniosa que uno dice no puede contraponerse más a lo que era la canción en un comienzo, pero de a poco van tejiendo juntos y se van fusionando. La contraposición y el complemento de ambas voces, de los estilos. Y va sumando capas. Y va sumando capas. Y ahora como los instrumentos van retrocediendo. Dejando ambas voces casi en una conversación armónica. ¿Puede o no gustarles el estilo de voz? Te pasaste gustos colores. Sin embargo, es innegable que la banda sonora de Devil May Cry, comenzando con Devil May Cry 3, tenía identidad, sabía para dónde iba. Y uno sabe eso derechamente porque suena a Devil May Cry, a esa identidad, a esa vehemencia. Es básicamente la fantasía de cualquier cabro chico. Llegar, pelear con demonios, salvar al mundo y cosas similares. Eso es palpable, ¿no? Eso es palpable en su banda sonora. Suena con la personalidad que tiene, esa actitud, esa vehemencia. Y la mezcla, el trabajo de voces, el trabajo de dos canciones, una más larga que la otra, pero una canción con un vocalista con un sonido distorsionado, con mucha música industrial, versus una voz armoniosa, una voz de cierre con una actitud un poco filosófica, un poco contemplativa. Y al final, como estos dos trozos de canción terminan fusionándose, me parece algo impresionante. En lo personal, esta canción yo la escuché muchas veces y escuché la banda sonora del juego muchas veces. Y habían pedazos de otras canciones que cerraban y calzaban con The Devil's Cry. Así que dije, bueno, veamos qué tal editando audio. Repito, no me doy ningún mérito, todo el mérito siempre, y este mérito no lo voy a cambiar nunca, siempre está en los compositores, en los creadores, en la gente que hace las obras. Uno solamente puede estar ahí, quizá comentar y compartir su belleza, pero hice un pequeño collage, hice este pequeño rompecabezas, tomando pequeñas partes, y debo decir que fue mi primera edición de audio relativamente profesional. Por ponerle un adjetivo, han pasado 20 años y estoy bastante contento con el resultado. Al punto que he conservado un MP3 en 320 desde 2005-2006. La identidad de Devil May Cry quedó marcada con esta canción. Y de ahí en adelante fue eso, fue una celebración de la incoherencia, fue una celebración de actitud,
de heroísmo y de soberbia sobrenatural, mientras uno se creía el mejor héroe del mundo, al mismo tiempo estaba salvándolo. Y yo creo que esa es la mejor manera de definir un clásico. Obviamente hay clásicos más importantes que otros, que son grandes aportes en sus áreas, en sus campos o incluso a la cultura en general. Pero humildemente creo que un clásico, para que sea tal, tiene que reírse y tiene que hacerle muecas al paso del tiempo. Más allá de los cambios en la tecnología, el simple hecho de poder apreciar algo y disfrutarlo sin importar la época, el poder sentir en la música esas ganas y ese deseo de ser ese cazademonios rockero, petulante, pedante, pero que en el fondo igual tenía su corazoncito y es Devil May Cry. Escucharemos más de Devil May Cry en un futuro, pero de momento eso fue todo por Traxylvania en esta ocasión. Cuídense un montón, muchachos. Que estén bien. Saludos a todos.